neumáticos en condiciones. De esta manera vas a realizar un viaje seguro, un viaje tranquilo. Y para esto vamos a ponernos en comunicación con el responsable de Secaitra, con quien charlamos habitualmente sobre distintos temas que tienen que ver justamente con la seguridad en nuestro vehículo, Facundo Jaime. ¿Nos escuchás, Facundo? Buen día. Excelente, fuerte y claro, buen día por allá. Bueno, nos alegra mucho, Facundo, el gusto de volver a tenerte en nuestro programa. Gracias por hacerlo. No, a ustedes por el espacio, siempre es un placer. Bueno, el tema elegido para hoy tiene que ver con, lógicamente, elementos de seguridad que has hablado en tantas oportunidades. En este caso, neumáticos, ¿verdad? Exactamente, en el mes de octubre tocamos una de las tantas medidas de seguridad del vehículo, tanto el estado de las cubiertas como la presión de aire de las mismas hacen la diferencia en cuanto a distancias de frenado, en cuanto a adherencia de ese neumático a la cinta asfáltica y obviamente la eficiencia necesaria para poder alcanzar una conducción segura. Bien, correcto. Te vamos a escuchar porque, vos sabés, te cuento que Madariaga tiene una fiesta en la ruta 74, entre Madariaga y Pinamar justamente, donde se produce el movimiento de miles de vehículos y vemos que viene mucha gente por ahí en alguna camioneta, en no tan buen estado, que han salido de distintos lugares para llegar a este sector que se denomina la fiesta del talar. Y bueno, qué importante es esto que vas a aconsejar, ¿no? Cómo viajar en condiciones óptimas para ir seguro por la ruta. Bueno, para hacer estos traslados, como bien decías vos, en donde quizá vayamos a utilizar un poquito más de altas velocidades, en donde obviamente quizá carguemos de ocupantes y de equipaje el vehículo, lo óptimo, lo que los especialistas recomiendan es colocarle entre 2 y 4 libras más de presión al vehículo. Esto significa que si vamos en un auto sedán 4 puertas, en donde la presión habitual es entre 28 y 30 libras, lo ideal será llevar esa presión a 33 o 34. Insisto, esto tiene que ver directamente con el peso del vehículo para que el agarre al suelo, el agarre a la cinta asfáltica sea óptimo tanto al momento de frenar como al momento de hacer cambios de carriles o inclusive hasta poder girar en curvas. Recordémosle a la gente que el estado de los neumáticos va a ser fundamental y va a hacer la diferencia en viajes de alta velocidad, porque obviamente es en esta oportunidad en donde si estos neumáticos no están en óptimas condiciones podemos sufrir una pinchadura o un reventón, y recordemos que a altas velocidades la posibilidad de vuelco está a la orden del día. Ajá. Bien, Facundo, vamos concretamente a este informe que se ha hecho un sondeo telefónico, cómo han preguntado, qué es lo que se preguntaba a la gente con relación al mantenimiento de los neumáticos. Bueno, iniciamos la encuesta consultándole a la gente cada cuánto realizaba los chequeos de la presión de sus neumáticos. Allí encontramos bien variadas las respuestas entre quienes manifestaron controlar por lo menos una vez al mes, más de una vez al mes, o quienes obviamente dejan pasar más de 30 días para los controles. Quizá el dato preocupante vino cuando identificamos que había casi un 8% de personas que manifestaron no darle importancia a la cuestión de la presión de los neumáticos y manifestaron no hacer ningún control en absoluto. No le prestan atención. Ahí sí tenemos que... ¿Cómo? No le prestan atención directamente. Exactamente. Esa es la conducta que no se puede permitir. Hay que, si es cada 40 días, 45, no importa, pero hay que controlar y estar bien al tanto de que si la presión de alguno de los neumáticos no es la óptima, va a hacer que los otros neumáticos trabajen distinto, va a hacer que el caucho se fuerce y obviamente, como te decía, si quizá las condiciones de esos neumáticos no son las óptimas, podríamos llegar a estar hablando de un reventón o una pinchadura. Otra de las preguntas realizada es, ¿sabe cuánta presión debe cargarle a sus neumáticos? Mirá qué buena pregunta que habitualmente no nos preguntamos o no nos hacemos, ¿no? Pero en líneas generales, sabés que esa fue la respuesta con mayor índice de respuesta positiva. Más del 88% nos respondió que efectivamente sabe cuál es la presión de aire de su propio vehículo. Quizá la otra cara de la misma moneda vino cuando preguntamos, en caso de no saber
la cantidad de libras que lleva de aire el propio vehículo, dónde encontrar este dato. Allí las respuestas distaron bastante, tuvimos quizá un 45% que no supo respondernos exactamente en dónde estaba este dato. Vamos a aclarárselo a la gente, obviamente está en el manual de usuario del vehículo, pero si allí no podemos acceder al manual por no tenerlo encima, seguramente vamos a encontrar ese dato en un sticker muy cercano a la puerta del conductor o en la tapa del tanque de nafta, y algunos vehículos quizá más viejitos tienen algún sticker también en el baúl con este dato, que obviamente es fundamental para poder hacer la carga de la presión de aire adecuadamente. ¿Qué otra pregunta se hizo, Facundo? Bien, también le preguntamos a la gente si sabía cuál es el factor que la ley de tránsito establece para determinar si un neumático está desgastado o no. Contrario a lo que mucha gente piensa, que es cierta cantidad de kilómetros o un parámetro temporal, la Ley Nacional de Tránsito establece como factor determinante para evaluar el desgaste de los neumáticos la famosa profundidad del dibujo. El dibujo no es otra cosa que la canaleta que tiene el neumático justamente dibujado, el cual no puede ser inferior a 1.6 milímetros. Para ello, obviamente, hay herramientas específicas que no son muy costosas, que son una especie de varillitas en donde tienen seteada la medida a un costado, como para que hundiéndola en el dibujo podamos determinar si efectivamente es mayor o menor a 1.6 milímetros, que es la medida que establece como mínimo que debe tener de profundidad el dibujo para tener correcta adherencia, según la ley de tránsito, obviamente. También se hizo alguna pregunta sobre relación a cuántos kilómetros o cada cuántos kilómetros hay que cambiar las cubiertas. Es esto que te comentaba. Planteamos si era una cantidad de kilómetros rodados, una característica temporal, y ahí es donde te comentaba que tanta gente no supo que el factor era la profundidad del dibujo. Esto significa que si hacemos 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 kilómetros, eso no va a ser importante en tanto y en cuanto la profundidad del dibujo sea la óptima. 1,6. ¿Cómo? 1,6. 1.6 milímetros, sí, exactamente. Sí. Bien, ¿decías? Que esa es la medida en el caso de los neumáticos de los automóviles. En el caso de las motocicletas desciende a solo 1 milímetro, y en el caso de ciclomotores a 0.5 milímetros. Esto obviamente tiene directa relación con los pesos de cada uno de estos vehículos, y por eso la ley de tránsito establece distinta la profundidad del dibujo de cada neumático. Bien, Facundo, ¿qué más quedó para destacar? Nada, la realidad es que ha sido bien amplia la cobertura del estudio de este mes, gracias a Dios. Bien, así que a tener mucho cuidado, a tener en condiciones óptimas las cubiertas para poder realizar el viaje tranquilo y seguro. Facundo, muchas gracias. Exactamente, esa es la idea. Muchas gracias, Facundo. A ustedes, saludo grande. Un abrazo grande, Facundo Jaime, entonces, de Secaitra, compartiendo nuestro programa. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Poco de música? 11:49 minutos.